ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. El efecto que causa en nosotros la palabra del Señor cuando somos hijos es ese. Nos confronta muchas veces, pero nos hace reaccionar. Dice que toda la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir. Falta una. Enseñar. Otro estaba en el culto anterior. Fíjese que curiosamente en el culto anterior sucedió lo mismo. Dijeron instruir, redarguir, corregir y enseñar. Como que se nos olvida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el varón de Dios o aquella persona en cuya obra de Dios está presente esté enteramente preparado para todo. Para eso es la palabra. En ningún momento dice que es útil para ofender. De hecho, dice la Escritura que el Evangelio no es para contender, no es para ponerse a pelear, no es para tomar pasajes y ofender a la gente, no. Ahora, cuando nosotros sentimos que la palabra, estoy hablando de cuando el Señor nos habla y sentimos que su palabra es así como dura, es porque algo no está bien en nosotros. Si somos hijos, vamos a reaccionar. Si no somos hijos, nos vamos a molestar o nos va a dar igual. El profeta Isaías está haciendo una clara invitación al pueblo. Oiga bien, al pueblo. Porque habían cosas que no estaban bien. Es más, hay un versículo que se encuentra 3, 4 veces en la Escritura. 3 veces creo. En los profetas y en los evangelios, porque Jesús lo citó. Y dice, el problema de este pueblo es que de labios me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Yo estoy agradecido con el Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Yo estoy... Muchos hacen eso. Muchos. Pero realmente que muchos estén convencidos, lo sientan y lo demuestren, ahí como que la cosa cambia. Pero están creyendo, y fíjese que lastimosamente están creyendo de que están bien. Hay una historia tremenda cuando el pueblo sale y es sacado de Egipto. Usted conoce porque usted está leyendo la Biblia. Dice que el Señor en el día les había facilitado ¿el qué? Para que no les pegara mucho el sol. Una nube. Y los cubría a todos. Y en la noche dice que iba una columna de fuego y los iluminaba a todos. Y cuando tuvieron hambre, el Señor les dio el maná del cielo. A todos, comieron todos. Y cuando andaban de gustositos, ¿verdad? Que ya no querían mucho pan, que querían ahí combinar con carnita y todo, el Señor les mandó ¿qué? A todos. Y todos bien galán, ¿verdad? Dice la Escritura que ni su vestido ni su calzado se deterioró, el de todos. O sea que todos podían decir, el Señor nos está bendiciendo. Todos podían decirlo. Comían, bebían, que hasta agua le sacó de la peña, que le salió caro al pobre Moisés.
No se asoleaban todos, qué bueno es el Señor, pero hay algo, hermano, que no fue para todos. Y usted sabe qué es, ¿verdad? ¿Ah? No todos entraron a la tierra prometida. Y esta es una enseñanza tremenda en el Antiguo Testamento, que tiene una aplicación tremenda. Porque muchos van a caminar en las congregaciones y posiblemente van a pasar a decir: estoy agradecido con el Señor porque me ha bendecido. Pero nunca de manera honesta y con una entrega completa. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar al final? Que así como Israel sufrió ese duro castigo, porque no entraron todos aquellos murmuradores, todos aquellos quejumbrosos, todos aquellos que ahí secretamente se quejaban del pobre Moisés, todos aquellos que andaban haciendo cosas inadecuadas, que comían, que la nube los cubría, que la columna de fuego los iluminaba. No entraron. Y así va a pasar con mucha gente. Ojalá que no hayamos nosotros acá, ¿verdad? Pero así va a pasar con muchos que pueden declarar la bendición, pero en su corazón todavía hay cosas que no le son agradables al Señor. Pero en su diario vivir, en su práctica de vida, todavía hay cosas que no son agradables al Señor. Y por eso la invitación del Señor es a que nos lavemos, a que nos limpiemos. Y voy a insistir, hermanos, con ese ejemplo del vaso lleno de lodo. Ninguno de nosotros tomaría un vaso lleno de lodo para beber agua. Es más, ¿nos gustan las cosas limpias, sí o no? ¿Verdad que sí? Usted cuando va a salir, checa su ropa y revisa su ropa, que esté limpia. Por eso la lava. ¿Quién de nosotros nunca lava la ropa? Y así le gusta ponérsela, con el olorcito que acumula la ropa, y se moja la ropa y se asolea y usted no la lava ni nada. Nadie. Dios guarde si trae una manchita aunque sea de Suavitel. Hay que volverlo a lavar. Esto no me lo pongo, tiene blanco aquí de Suavitel. Sí. Ya no se diga si es una cuestión que le cayó salsa de tomate o comida o grasa. No. Somos delicados, ahí nos bañamos. Yo asumo que nos bañamos todos los días, por lo menos, ¿verdad? Nos gusta lo limpio. ¿Y usted cree que a Dios no le agrada lo limpio? Claro que sí. Por eso es que a través de la palabra nosotros encontramos esa motivación a que nos limpiemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la Escritura. Y no solo aplica para los jóvenes, aplica para todos nosotros, hermanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué la urgencia? ¿Y por qué el señalamiento? Porque Dios siempre ha sabido que su pueblo ha estado expuesto. Hoy la iglesia sigue expuesta. Y hemos hablado de 4 cosas, hermanos, que están golpeando la iglesia. La apatía. La apatía, no es la apatía, ¿verdad? De patita, no, es la apatía, el desinterés. El desinterés para las cosas del Señor. Porque las prioridades posiblemente son otras. El trabajo, la familia. No es malo que usted cuide su trabajo y haga lo mejor. No es malo que usted cuide a su familia y les dé lo mejor. Lo malo es cuando está su trabajo, su familia, sus amistades y otras cosas más ahí sin priorizar a Dios. Ese es lo malo. La apatía de no querer ser parte de. La apatía, hermanos, nosotros la mostramos de muchas maneras. Incluso
A veces somos apáticos, yo les digo, a veces ni el boletín checamos. Tenemos un plan de lectura, no es obligación que usted lo lea. Es una motivación a que lo hagamos. Mire que Dios nunca va a obligar a nadie. Usted sabe eso perfectamente, ¿verdad? Nunca. Yo les compartí a ustedes, yo estoy seguro que una de las peticiones que yo tengo es, mi familia que no es cristiana, yo les pido al Señor que les dé la oportunidad. Si yo lo puedo hacer, lo hago. Pero yo estoy seguro, y más de alguna vez me ha casi constado, de que Dios les está dando oportunidades para que conozcan de Él y sepan de Él. Estoy seguro que Él está escuchando esa oración y lo está haciendo, estoy seguro, pero no los va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Yo no lo puedo obligar a usted. Yo una de las cosas, hermanos, que hay en mi corazón, yo un día voy a dar cuentas. Yo tengo una responsabilidad de carácter espiritual. Y muchas veces, hermanos, como que vamos un poquito en contra de la tendencia. Porque a veces la tendencia es aquella de que, no, tenemos que traer gente, tenemos que hacer sentir bien a la gente. Cuidado. Que cuando la iglesia está pensando, que cuando el pastor está pensando en hacer sentir bien a la gente, ya perdió la dirección. Es que para que no se sientan ofendidos no voy a hablar del adulterio, de la fornicación, de la avaricia, de las enemistades, de los malos deseos. No voy a hablar de la irresponsabilidad espiritual. No, para que se sientan bien, ya perdimos, hermanos, la dirección real. No, es que hay que traer los jóvenes y hay que contemplarlos y hacerles todo esto para que ellos sientan como que están en si queremos que se sientan como en el mundo, ¿qué estamos haciendo entonces? Si los jóvenes tienen que aprender a vivir en santidad también. Y a veces muchas congregaciones, hermanos, han perdido la dirección. No, es que para que los hermanos se sientan gozosos, pero ¿qué gozo está buscando entonces la gente? Vamos a tener un domingo loco, pues, ¿verdad? Y como está jugando la selecta, todos de azul. O como estamos en Semana Santa, hermanos, vengan todos en calzoneta. Esas son locuras, hermanos. ¿Sabe qué dice la Escritura? La santidad conviene a tu casa, Señor. Y cuando usted viene a este lugar, usted no viene para divertirse. Usted viene para edificarse. Cuando usted viene a este lugar es porque usted viene agradecido, que esa sea su motivación. No porque es domingo y hay que ir. Los fariseos, los escribas, que eran los religiosos de aquel tiempo, hacían eso, ¿verdad? Les gustaba estar en las sinagogas, que los vieran adelante, se sentaban adelante, hacían ahí grandes cosas así. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Fíjense que el Señor fue bien suave con ellos, el Señor. Bien amoroso, así los abrazó. Hipócritas, les dijo. Sepulcros blanqueados. Y sabe, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Qué les quiso decir en otras palabras? Hijos del diablo. Pero ellos eran religiosos. Y sabe, ellos se sintieron ofendidos. No todos, porque la Biblia nos menciona casos especiales, como el de Nicodemo, por ejemplo, pero aún tenían temor, por eso lo hacían secretamente. Pero la mayoría de ellos eran puros religiosos tradicionales, se sentían ofendidos con la palabra del Señor. Siempre nos han dicho que una de las
razones, y la razón principal, escuché yo así, por la que Jesús había sido crucificado es por envidia. Porque hay un momento en que Pilato dice, yo siento, ustedes ahí como que no les parece este señor, ¿verdad? La razón principal por la que Jesús fue crucificado, porque ese era el plan perfecto de Dios. Pero si lo vamos a ver a la perspectiva de los que estaban ahí, de los participantes, sí tuvieron envidia. Pero más que envidia, se sintieron ofendidos. Se sintieron amenazados de su estatus. Pero el Señor los confrontó muchas veces. Lo maravilloso es que hubo mucha gente que creyó, que escuchó esa palabra y decían, este hombre tiene autoridad. Hermanos, esa autoridad, hoy en día nosotros la recibimos y la percibimos a través de la palabra del Señor. Porque la única manera en que nosotros vamos a redireccionar, vamos a corregir, usted no se viera a la montaña y va a ir a decirle, voy a ir a ver qué el Señor me dice, háblame Señor en la montaña. No, vaya a un lugar donde usted pueda tener esa concentración y lea la Biblia. Ahí le va a hablar el Señor. Mire qué tremendo es cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Cuando uno está a veces leyendo y la palabra lo pone a uno en qué pensar, porque lo confronta, mire, pasan muchas cosas cuando uno lee la palabra del Señor. Son experiencias únicas. A veces somos animados, confrontados, a mí me hace buscar otros pasajes, a mí me hace experimentar muchas cosas y me alegra. Porque la Escritura dice que la palabra no va a volver vacía. Si somos nosotros hijos y hay una obra del Señor en nosotros, nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer cambiar, buscar la voluntad de Dios. Si no somos nada, entonces nos va a incomodar. O simple y sencillamente va a pasar de largo. Pero la motivación del Señor es que volvamos a Él, dejando las cosas que no son buenas. E incluso usted sabe que cuando deja de hacer lo que es bueno, usted también está en esa condición de pecado. La apatía nos lleva a dejar de hacer lo bueno, a dejar de ser parte de la iglesia, a dejar de involucrarnos a la iglesia. Hablábamos de la desunión, de la inmoralidad y de la mundanalidad. Y decíamos, no podemos estarnos codeando con el mundo y queriendo caminar con el Señor. Eso es imposible. Hay un programa que, no sé si usted lo ha visto alguna vez, se llama, no sé qué tan, me imagino que ha de ser real. Muchos de los programas uno después a veces se da cuenta que son como pregrabados, preparados. Ese no sé, pero me ha llamado la atención, lo hemos visto más de algunas veces, se llama Alerta Aeropuerto. Y a veces yo lo veo, no sé qué, cuando la gente pasa y por ahí están los oficiales de migración y dice que entran tantos y que están pendientes, y la sospecha de que cuando alguien actúa de manera, o sea, los tienen tan entrenados, preparados, que de repente llaman a alguno, documentación falsa o algo que trae ilícito por ahí. Pues no les voy a contar el programa porque no es la intención, ¿verdad? Solo quiero llegar a un punto específico. Esa gente que llevaba algo ilegal pensó que podía entrar y no entró. Desconocían. O sea, si usted va a viajar, usted sabe que no va a llevar. No pensemos en drogas ahorita. Hay cosas que uno no puede llevar. Por ejemplo, cuando va ahí nomás a los Estados Unidos. Hay cosas que usted no las puede llevar. Son prohibidas. Y se las dicen y le explican a uno.
Hay cosas que sí, como el pollo campero, las pupusas y otras cosas, ¿verdad? Pero usted no puede llevar semillas. Es que voy a ir a sembrar allá unos arbolitos de... No, nada de eso. Mucho menos drogas, ¿verdad? Pero esta gente lo sabía, pero se arriesgaron. Hoy en día hay mucha gente que sabe que está viviendo de manera inadecuada, lo sabe, pero quieren probar si entran. Les tengo una fabulosa noticia esta mañana. Pueden entrar si se arrepienten, dice el Señor. Si no, no. Esa es la noticia mala. El pueblo pensó que iba a entrar. Todo, ¿verdad? Porque el Señor nos está haciendo que a todos nos dure la ropa, nos está haciendo que a todos nos cubra la nube y nos está dando maná a todos. Pero el Señor dijo, hasta que se mueran estos van a entrar. O sea, de ellos no entró ni uno, solamente dos, Caleb y Josué. Ni el pobre Moisés entró por un enojo que tuvo. Una molestia, algo que le incomodó. ¡Qué tremendo! Moisés, el hombre que Dios ocupó para liberar al pueblo de Egipto, no entró porque el Señor le dijo, vas a hablarle a la roca para que salga agua. Y como Moisés andaba un poquito alterado, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos altera una gotita, llegó y le pegó 2 veces a la peña. ¿Y sabe qué significó para él eso? No entró. Y muchos de nosotros creemos que podemos andar en la divierta de la vida y que vamos a entrar. No. El profeta Isaías dice, límpiense, lávense, quiten toda la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Eso lo está diciendo el propio Dios a través del profeta. Porque no hay nada, absolutamente nada que pueda esconderse, hermanos, a los ojos del Señor. Aquí nadie me ve, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta que es lo que estoy haciendo. Esos pecados ocultos de los que vamos a hablar más adelante. Esos sentimientos muchas veces de odio, de amargura contra alguien o contra algo, que se expresan por ahí escondidamente, ¿verdad? Dios sí los está viendo. No hay nada oculto para Él. Y por eso, hermanos, nos motiva a través del profeta a dejar todo eso. Dejen, dice, de hacer lo malo. Hermanos, nosotros sabemos que la práctica del pecado no permite que el poder de Dios obre. No. Y muchas veces, aunque estamos nosotros en condición de pecado, queremos decir, es que es la voluntad de Dios, es que Dios... No. Acuérdese que las cosas que pasan en su vida, en mi vida, solo tienen 2 orígenes. Primero, porque es parte de lo que el Señor permite en mi vida, ya sea para edificarme, para enseñarme, para ayudarme. ¿Por qué? Porque si hay algo, hermanos, en lo que yo creo, y usted debe creer, porque es la palabra del Señor la que lo declara, es que si usted ama a Dios, todas las cosas van a tener un beneficio en su vida. Si usted ama a Dios. El otro origen de las cosas es que son consecuencia de mi pecado. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación? Es que es prueba que el Señor me tiene. A veces no, hermanos. A veces es consecuencia de nuestro pecado. No es prueba. Entonces tengamos cuidado. Usted, mejor que nadie, se conoce. Usted mejor que nadie se examina y se evalúa. Usted mejor que nadie sabe cuál es su condición, sabe qué es lo que piensa, sabe qué es lo que siente. Ahora,
usted tiene un parámetro, yo tengo un parámetro que rige nuestras vidas, que se llama la palabra del Señor. Y ella me revela a mí, me declara lo que es bueno, lo que el Señor espera. Me previene sobre todas aquellas cosas que son abominables para el Señor. Y si yo las estoy practicando, como dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 5, al final, cuando habla de las obras de la carne, él dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted sabe que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es el físico al que vamos. El reino de Dios es la presencia gloriosa de Dios en nosotros. Por consecuente, si la presencia gloriosa de Dios no está en nosotros, si el reino de Dios no está en nosotros, no hay entrada al reino de los cielos. Por eso es que Pablo dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no pueden tener la presencia de Dios. Es imposible, hermanos. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición. Ahora, una de las cosas que yo siempre he pensado, he creído y he visto es que Dios nos hace a nosotros más inteligentes, más razonables. Es parte de la sabiduría. Usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted tiene esa reverencia al Señor, cuando usted le da el lugar a Dios que le corresponde, cuando usted se deja dirigir por el Señor, usted va a tomar mejores decisiones. Usted va a estar consciente de lo que necesita. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay un momento en que hay cosas que uno no las puede hacer, necesita que alguien le ayude. Hay cosas que uno no las sabe, necesita que alguien se las diga. Hay cosas en las que uno está fallando, necesita uno que alguien lo corrija. Así funciona. Nadie, hermanos, es tan fabuloso para saberlo todo, poder hacerlo todo, entenderlo. No. Espiritualmente ya no se diga. Pero a veces, hermanos, no queremos reconocer. Si mi falla es, yo no estoy orando mucho, Señor, ayúdame a orar. Dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida. ¿Y sabe cómo se la va a dar el Señor cuando la pide? Abundante. Señor, mi problema es que yo siento que me cae mal el pastor, me cae mal un hermano. Pídale al Señor que lo sane. Señor, mi problema es que no tengo motivación para congregarme. Pídale al Señor que se la dé. Pero si sabe cuál es su problema y no hace nada, es porque usted no siente la necesidad. Ahora nadie lo va a obligar. Yo le puedo decir aquí todos los domingos, congréguese, lea, ore, pero si usted no tiene el deseo, yo no lo puedo obligar. Mi mamá tenía un dicho que decía, al que por su gusto muere, la hermana se lo sabe, ¿verdad? Que lo entierren parado, decía mi mamá. Porque a la fuerza, aquí combinaban el otro, ¿verdad? Porque a la fuerza ni comer es bueno. Y mire lo que dice acá el profeta al final en el verso 19. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no, versículo 20, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando uno sabe, cuando uno conoce, no solamente tiene más responsabilidad, sino que también va a tener mayor castigo. Porque así como en el cielo van a haber galardones, en el infierno también van a haber sufrimientos mayores. Dios decía en el culto anterior, y me voy a imaginar
voy a usar la mente humana y me voy a imaginar esos cuadritos, ¿verdad?, que la gente hace, donde la gente está en el infierno allá, ¿cómo decimos popularmente cuando alguien se está quemando o algo se está quemando? Se está chicharrando, ¿verdad? Cuando la gente se está quemando y esos cuadritos que a veces ponen demonios pegándoles todavía, o sea, tras quemado, apaleado y porraciado. No vaya a decir que yo dije que en el infierno así van a estar los demonios, no sé, posiblemente sí, o posiblemente hayan niveles, ¿verdad? Posiblemente el primer nivel esté a 500 grados, el segundo a 800 grados, el otro a 1000, no sé. Lo que sí sé es que al que sabe cuál es la voluntad de su Señor y no la hace, ese va a recibir mayor castigo, dice la Escritura. Qué tremendo, hermanos. Y esto no es para que podamos sentir miedo, porque una de las cosas que yo he aprendido del Evangelio, hermanos, es que no da temor. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio que nosotros presentamos es el de vida eterna. Y qué bonito cuando uno piensa en el cielo y en ese lugar que el Señor ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Ese lugar donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, ese lugar hermoso. Fíjense que la mente humana es bien limitada para pensarlo, aunque tenemos unos parámetros por ahí, calles de oro, mar de cristal, no sé, imagínense qué belleza. La gloria del Señor lo va a llenar todo. Qué hermoso, ¿verdad? Es motivante, hermanos, pensar en eso. Pero no puedo dejar de decirles, como dice la Escritura, que si ustedes o yo soy rebelde y no quiero hacer caso y valorar las palabras de esta Escritura, entonces voy a sufrir el castigo del Señor. Es más, hasta lo firma: así ha dicho Jehová. Usted ya no desconoce. Mi responsabilidad es decírselo. Y esto debería ser ánimo para nosotros. Hace muchos años yo me acuerdo, y lo he dicho más de una vez, llegué a Juan capítulo 16, creo. No era la primera vez que pasaba por ese evangelio, pero esa vez me detuve en aquel versículo que dice: y el Espíritu de verdad os guiará hacia toda verdad. Y yo me sentí tan contento y dije: qué bueno, porque el día que yo me equivoque y tome el camino incorrecto, siguiendo una doctrina incorrecta pensando que es buena, o una ideología incorrecta pensando que es buena, yo sé que el Espíritu de verdad que está en mí me va a regresar a la verdad. Y me sentí contento. Ahora no me iba a dejar llevar. Mire, hermano, cuando uno lee hay que tener cuidado, porque uno puede leer algo que lo apasione y no estar correcto. Yo he leído muchas cosas que me ha intrigado, motivado, apasionado leerlas, y sé que son doctrinas incorrectas, pero ¿por qué las leo? Quiero conocerlas, quiero enterarme, pero mi mirada va a estar puesta en Cristo y en la revelación de su palabra, no en lo que otros estén haciendo para que la gente se sienta bien. Porque mi tarea, hermano, mi responsabilidad, y lo dije al inicio, no es que usted se sienta bien, es que usted crezca en salvación por medio de la palabra, que usted conozca a ese Dios que profesamos amar, que usted cada día sienta esa necesidad de que su vida esté más dependiente del Señor. Esa es mi responsabilidad y espero en Dios cumplirla
de manera correcta. Pero su responsabilidad personal es tomar la palabra y ponerla por obra. Esa es su responsabilidad personal. Su responsabilidad personal va allá a buscar estar en armonía con la voluntad del Señor. Y que sea, hermanos, el Señor el que nos ayude por medio de su palabra, porque si no, como dice la misma Escritura, por esta palabra también seremos juzgados. Que el Señor nos ayude a direccionar nuestra vida hacia Él. Y si todavía no la hemos entregado y lo queremos hacer, también podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de oportunidades. Y si esta mañana alguien que no lo ha hecho quisiera entregarle su vida al Señor, puede hacerlo también. Y si la palabra del Señor esta mañana también ha tocado, porque nunca regresa vacía y nos hace reflexionar sobre nuestra actitud para con Dios, ojalá que nos haga volver, y como dice el profeta, pongámonos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque pronto viene por su iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque podemos recibirla, porque podemos, Señor, animarnos por medio de ella, porque también nos direcciona por el camino correcto. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que inicia. Queremos darte gracias también por nuestros hermanos que ya están con nosotros, algunos de ellos pasando por procesos de recuperación. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa obrando, porque eres bueno, Señor, y siempre ponemos sus vidas en tus manos, nuestros adultos mayores, jóvenes, los ministerios de la iglesia, Padre, y todo aquello que tengamos que hacer, enfrentar, resolver, que nunca, Padre, olvidemos que tú estás con nosotros. Y que todo lo que hagamos también sea para honra y gloria tuya. Llévanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.